Miren, es la rarita. Nadie la quiere aquí. Algún día todos sabrán quién soy de verdad. El sol apenas comenzaba a pintar de naranja los techos de zinc cuando Valeria salió de su casa rumbo al colegio. Su mochila, heredada de una prima, tenía parches en los costados y un cierre que apenas resistía. Sus zapatos escolares, ya sin brillo, se abrían un poco en la punta, y la falda, aunque limpia, mostraba un par de costuras improvisadas que su madre había cosido la noche anterior. Valeria caminaba con la cabeza baja, como si con eso pudiera hacerse invisible. El colegio, sin embargo, no perdonaba la diferencia. Apenas entró al patio, escuchó los murmullos que se convertían en risas. «Ahí viene la pobretona», gritó uno de los niños del grupo más popular. Otro agregó: «Seguro ni desayuno trae, mírenle la cara de hambre». Valeria apretó los labios y caminó más rápido, deseando que las palabras rebotaran y no se quedaran clavadas en su pecho. Pero el dolor era inevitable. En el salón las cosas no mejoraban. La maestra, aunque intentaba ser justa, rara vez intervenía en las burlas. Valeria se sentaba en la última fila, junto a la ventana, donde podía perder la vista en el cielo cuando el nudo en la garganta no la dejaba concentrarse. Sus cuadernos estaban llenos de dibujos pequeños en las esquinas, estrellas, flores, frases cortas que solo ella entendía. Era su manera de crear un refugio secreto en medio del ruido hostil. A la hora del descanso, mientras los demás niños compartían meriendas coloridas y hablaban de programas de televisión que ella nunca veía, Valeria sacaba de su mochila una manzana arrugada o un pedazo de pan envuelto en servilleta. Trataba de comer rápido, mirando al suelo, para no llamar la atención. Pero siempre había alguien que notaba su silencio. «Miren, come como ratoncito», dijo una niña de trenzas bien peinadas, provocando carcajadas alrededor. Valeria tragó saliva con fuerza. No quería llorar frente a ellos. Sabía que eso les daría más motivos para burlarse. Esperó a que sonara el timbre y corrió al baño. Allí, frente al espejo manchado, dejó que las lágrimas resbalaran. «¿Por qué me odian?», y se preguntó en voz baja. «Yo no les he hecho nada». Al llegar a casa el ambiente no era mucho más cálido. Su padre, exhausto después de trabajar como albañil, apenas tenía fuerzas para comer y dormir. Su madre, encargada de lavar ropa ajena, estaba siempre ocupada, con las manos agrietadas por el jabón. Ambos querían lo mejor para ella, pero la pobreza los mantenía atrapados en un círculo de cansancio. Cuando Valeria intentaba contarles lo que pasaba en la escuela, ellos respondían con frases rápidas. «No les hagas caso, hija. Tienes que ser fuerte. Concéntrate en estudiar y verás que todo cambia». Aunque esas palabras tenían buena intención, no calmaban el vacío que sentía. Lo que Valeria necesitaba era un abrazo, alguien que le dijera que su dolor importaba. Pero en su casa, la prioridad era sobrevivir, pagar el arriendo, poner comida en la mesa. Sus lágrimas quedaban guardadas para la almohada donde nadie las veía. Una tarde, al regresar del colegio, decidió subir al techo de la casa. Desde allí podía ver los cerros lejanos y escuchar el bullicio de la ciudad como un murmullo lejano. Sacó de su mochila un cuaderno pequeño que guardaba en secreto. En la primera página había escrito con lápiz mordido: «Un día seré alguien que todos respeten». Allí, escondida entre el viento y los ladridos de los perros, comenzó a escribir lo que no se atrevía a decir en voz alta. «Hoy me llamaron pobre otra vez. Sentí como si me clavaran agujas en el corazón. Quiero desaparecer, pero al mismo tiempo quiero demostrarles que no soy lo que dicen. No soy invisible, aunque ellos quieran que lo crea». Escribir se convirtió en su forma de resistir. Cada palabra en ese cuaderno era un ladrillo que levantaba para construir un muro entre ella y el rechazo del mundo. A la mañana siguiente, todo volvió a repetirse: las risas, los apodos, las miradas de burla. Pero Valeria descubrió algo nuevo. Aunque el dolor seguía allí, ya no era tan insoportable porque tenía un lugar donde descargarlo. El cuaderno era su amigo secreto, el único que no se reía de ella. Con el paso de los días,
Comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La maestra que le sonreía tímidamente cuando entregaba tareas bien hechas. La vecina que le regalaba flores marchitas porque sabía que le gustaban. El perro callejero que la seguía hasta la esquina todos los días. Eran destellos de luz en medio de su oscuridad, recordatorios de que el mundo no estaba completamente en su contra. Sin embargo, las burlas crecían. Algunos niños empezaron a esconderle la mochila, a tirar de su falda, a cantarle canciones hirientes. Valeria soportaba en silencio, pero cada ofensa se sumaba como una piedra más en la montaña que cargaba sobre la espalda. Lo que nadie imaginaba era que esa montaña no la destruiría, sino que se convertiría en el terreno donde crecería su verdadera fuerza. Esa noche, mientras cenaba pan duro y chocolate aguado, Valeria escuchó a sus padres hablar de deudas. «Si no pagamos esta semana nos cortan la luz», dijo su madre con preocupación. Valeria apretó los puños debajo de la mesa. Sintió un fuego extraño en el pecho, una mezcla de tristeza y determinación. Quizás no podía cambiar la pobreza de su familia de inmediato, pero sabía que tenía algo que nadie más veía en ella. Y aunque todavía no entendía bien qué era, en su interior comenzaba a latir una certeza. El rechazo que hoy la hacía llorar sería el mismo que, algún día, la impulsaría a demostrarle al mundo de qué estaba hecha. Valeria aprendió a caminar despacio por los pasillos para no llamar la atención. Iba pegada a la pared, como si buscara fundirse con el color desconchado de la pintura. En los recreos se sentaba en una esquina del patio, entre la sombra breve de un árbol y la única banca que no competían por ocupar los demás. Se ponía los audífonos que no servían, solo eran cascos sin cable para fingir que escuchaba música. Había descubierto que, si parecía ocupada, la dejaban en paz. Era su manera de crearse un pequeño refugio en medio del ruido. En casa el corazón le seguía pesando. Sus padres la querían, sí, pero el cansancio los dejaba con pocas palabras. Cuando ella intentaba contar lo que había ocurrido en el colegio, ellos respondían con frases que repetían como si fueran oraciones aprendidas. «No te afectes, hija. Eres fuerte. Dios ve todo». Valeria sonreía para no preocuparlos, guardando la tormenta dentro. Luego se iba al techo con su cuaderno secreto, ese a rayas que había rescatado de una caja de cartón, y escribía hasta que los dedos le dolían. Con el tiempo, comenzó a cultivar rituales que la protegían del desamor ajeno. Cada mañana, antes de salir, tocaba 3 veces el marco de la puerta de la casa. «Para la suerte», decía, y se colocaba una liga azul en la muñeca izquierda. No era superstición, era una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, regresaría completa. También decidió hablarle a las plantas de la vecina del primer piso cuando volvía del colegio. Les contaba su día a cambio de un poco de calma. En esas conversaciones murmuradas encontró una compañía que los humanos parecían negarle. En la biblioteca del barrio descubrió un refugio más sólido. Era pequeña, con estantes que olían a polvo dulce y madera vieja. La encargada, una mujer de cabello gris y lentes grandes, no hacía preguntas. Solo sonreía y le sellaba la tarjeta. Valeria se sentaba en el rincón más iluminado y devoraba libros con el hambre de quien por fin encuentra alimento. Le gustaban las biografías de gente que había empezado desde abajo, los relatos de viajeros, los manuales de cosas que parecían inútiles y de pronto, en sus manos, tenían sentido. Cómo reparar una lámpara, cómo reconocer constelaciones, cómo identificar señales de emergencia. Cuanto más leía, menos ruido hacían las burlas. Fue allí, entre páginas subrayadas con lápiz, donde notó algo peculiar: su memoria. Podía retener párrafos enteros con apenas una lectura, repetir instrucciones al pie de la letra, recordar palabras en otros idiomas con una facilidad que asombraría a cualquiera si alguien se tomara el tiempo de mirar. Empezó a jugar con eso.
Leía frases en inglés y francés, cerraba el libro y las murmuraba de nuevo, como si convocara un truco de magia privada. También repetía números, listas, mapas, rutas de buses. No sabía para qué le serviría, pero la hacía sentir menos pequeña. En el colegio, la indiferencia cotidiana seguía su curso. Un día, la maestra anunció un concurso de lectura en voz alta. Valeria quiso participar, pero se mordió la lengua. Sabía que exponerse era levantar la mano para el siguiente ataque. Sin embargo, al final de la clase, la maestra se acercó a su pupitre y en voz baja le dijo: «He notado que terminas la lectura antes que los demás. ¿Te gustaría intentarlo?» Valeria asintió con un hilo de voz. El corazón le golpeó en el pecho con fuerza, entre miedo y deseo. Pasó la tarde practicando frente al espejo del baño. No tenía libros nuevos, así que tomó uno de la biblioteca, marcó con un separador improvisado y leyó varias veces, aprendiendo a respirar entre comas y puntos. Descubrió que su voz, tímida pero clara, podía sostener una frase larga sin temblar si la acompañaba con la vista fija en un punto del azulejo. Cuando se cansó, subió al techo y escribió en su cuaderno: «No quiero que me aplaudan. Quiero que dejen de mirarme como si yo no valiera». La mañana del concurso, el patio estaba repleto. Los que siempre ganaban se colocaron al frente, confiados. Valeria, en cambio, sintió las piernas como de algodón. La maestra la llamó. Hubo risitas, comentarios en voz baja. Ella respiró. Pensó en la liga azul de su muñeca, en las plantas del primer piso, en la bibliotecaria de lentes grandes, y comenzó a leer. Las primeras palabras fueron un hilo delgado, luego una cuerda tensa, después una cinta que se desplegaba con seguridad. No se equivocó. A mitad del texto, un murmullo extraño recorrió al público. No era burla, era sorpresa. Cuando terminó, hubo un silencio raro, breve, seguido de aplausos tibios, desconcertados. Valeria no ganó. Quedó de segunda. La ganadora fue la de siempre, la que se lleva los diplomas a casa con naturalidad. Pero algo se movió, imperceptible en el aire. Aquella tarde nadie le escondió la mochila. Nadie le tiró de la falda. Mientras salía, una niña que nunca le hablaba se le acercó y dijo: «Leíste bonito». 2 palabras, 2. Bastaron para que el corazón de Valeria latiera con un ritmo nuevo. No era felicidad completa, pero sí la grieta por la que empezaba a entrar la luz. Esa noche cenaron arepa con queso y café aguado. Su padre, con las manos reventadas por el cemento, la miró con atención por primera vez en semanas. «¿Y cómo te fue hoy?» Ella pensó en contarlo todo, pero se contuvo. «Bien, pa». Quiso decirle que sintió menos frío en el patio, que la voz no le tembló, que tal vez dentro de ella había algo distinto que nadie había querido ver. En vez de eso, guardó silencio, porque también había aprendido que la alegría necesita un lugar seguro donde crecer antes de mostrarse al mundo. Pasaron días en los que el rechazo parecía dormido y otros en los que despertaba con furia. Valeria aceptó que no podía controlarlo todo. Se concentró en lo que sí estaba en sus manos: leer más, memorizar más, aprender a observar. Empezó a fijarse en cosas que nadie notaba: la ruta más corta para salir del colegio si había una emergencia, la cantidad de pasos entre su casa y la tienda, los horarios en que el barrio quedaba más vacío, la sombra que proyectaban los postes cuando el atardecer llegaba. Sin saberlo, practicaba un tipo de atención que un día sería crucial, una tarde de lluvia, cuando el cielo parecía colgar bajo y pesado. La bibliotecaria le prestó un libro de primeros auxilios. «Por si te interesa», dijo como al pasar. Valeria lo devoró. Aprendió a reconocer síntomas, a improvisar una férula con cartón, a mantener la calma mientras se pide ayuda. Memorizó números de emergencia y técnicas de respiración. Repitió mentalmente los pasos como si fueran una canción. Nadie le aplaudió por eso, nadie lo sabía, pero por primera vez sintió que aprendía algo que podía servirle a otros, no solo a ella. En su cuaderno escribió: «Dicen que hablo poco. Tal vez es porque estoy escuchando lo que el mundo no dice en voz alta.
Luego dibujó un esquema sencillo del barrio, marcó líneas, anotó horarios. Había encontrado una forma de sobrevivir, construir mapas interiores que la acompañaran, como brújulas discretas para no perderse. La soledad siguió siendo su casa por un tiempo, pero dejó de ser una cárcel y se volvió taller. Talló en ella paciencia, atención, memoria. Cuando la crueldad ajena regresaba, porque siempre regresaba, ya no la encontraba indefensa. Tenía su techo, su biblioteca, sus plantas, su cuaderno, sus mapas, sus respiraciones contadas. Tenía, sobre todo, una certeza diminuta que crecía. No era menos, era distinta. Y ser distinta, comprendió, no era una condena, sino un camino. Esa convicción no apagó la tristeza, pero le enseñó a caminar con ella sin que le enterrara los pies. El corazón de Valeria seguía solitario, sí, pero ahora latía con un ritmo decidido, como si ensayara para un día que todavía no llegaba y que, cuando llegara, la encontraría lista. No sabía que ese día estaba más cerca de lo que imaginaba, y que todo aquello que memorizaba en silencio, las rutas, los teléfonos, los pasos, los tiempos, sería la cuerda tendida entre su familia y el abismo. Porque a veces el mundo se abre en una grieta y solo quien ha aprendido a mirar en la oscuridad encuentra la salida. Y Valeria, sin saberlo, ya había encendido la lámpara. El día amaneció húmedo, con un olor a tierra mojada que se colaba por las ventanas del salón de clases. La maestra había decidido organizar un concurso improvisado para despertar el interés de los alumnos y anunció que sería un ejercicio de memoria y lógica. Los compañeros de Valeria lo recibieron con entusiasmo fingido. Para ellos no importaba el reto, sino la oportunidad de brillar frente a todos. Para Valeria, en cambio, fue un anuncio que la puso a temblar. Tenía miedo de ser elegida y convertirse otra vez en motivo de burla. «Necesito 5 voluntarios», dijo la maestra. Las mismas manos de siempre se levantaron, los niños de familias con dinero, aquellos acostumbrados a recibir diplomas y aplausos. Valeria permaneció quieta con las manos escondidas bajo el pupitre. Rezaba en silencio para que nadie la mirara. Pero el destino suele buscar a los invisibles. «Valeria, ¿quieres participar?», preguntó la maestra, sorprendiendo a todos. Un murmullo recorrió el salón. Hubo risas contenidas, miradas de burla. Valeria sintió que el corazón se le subía a la garganta. Dudó unos segundos, pero se levantó. Caminó hasta el frente con pasos pesados, intentando ignorar los cuchicheos. Se colocó junto a los demás voluntarios, con los ojos clavados en el suelo. El primer ejercicio consistía en escuchar una lista de 20 palabras y repetirlas después. Los 3 primeros niños apenas recordaron 8 o 9. El cuarto logró repetir 10. Cuando llegó el turno de Valeria, todos esperaban verla tropezar. Cerró los ojos, respiró profundo y con una calma inesperada recitó las 20 palabras en orden exacto. La sala quedó en silencio. Un silencio tan espeso que se escuchaba el zumbido de los ventiladores. La maestra sonrió. «Perfecto, Valeria. Por un instante el mundo dejó de ser cruel. No hubo burlas, no hubo risas, solo asombro». Valeria sintió que algo se encendía dentro de ella. No era miedo, era orgullo. El segundo reto fue aún más difícil: memorizar un párrafo en inglés y repetirlo minutos después. Los demás apenas pudieron con las primeras frases. Valeria, que pasaba tardes enteras en la biblioteca repitiendo sonidos frente al espejo, lo recitó palabra por palabra con entonación clara. La maestra, asombrada, le preguntó: «¿Dónde aprendiste eso?». Ella bajó la mirada y encogió los hombros. No quería explicar que lo había hecho sola, en secreto, mientras todos la ignoraban. Ese día algo cambió. Al salir del colegio, nadie le escondió la mochila. Nadie le tiró de la falda. No fue aceptación, pero sí una pausa en la crueldad. Una niña incluso se le acercó y le dijo en voz baja: «Leíste bonito». Fueron solo 2 palabras, pero para Valeria significaron el inicio de un nuevo amanecer. Esa noche, en su cuaderno secreto, escribió: «Hoy no se rieron.
Hoy escucharon. Dibujó una estrella grande en el centro de la página como símbolo de esperanza. Sin embargo, la vida no se transforma de inmediato. En los días siguientes, algunos niños comenzaron a burlarse de nuevo, aunque con un matiz diferente. Ahí va la rarita que se cree genio, decían. Valeria ya no lloraba en silencio. Recordaba lo que había hecho y sentía dentro de sí un refugio invulnerable. Poco a poco, comenzó a descubrir que su talento iba más allá de la memoria. Podía repetir conversaciones completas, recordar expresiones de las personas, detalles mínimos que los demás olvidaban. En la tienda del barrio escuchaba discusiones sobre precios y luego las repetía en casa palabra por palabra. Su madre la miraba sorprendida. En la biblioteca devoraba manuales técnicos y luego explicaba lo aprendido a niños más pequeños con una claridad natural. Un día, la bibliotecaria le entregó un atlas viejo. «Tal vez te guste», le dijo. Valeria lo abrió y se sumergió en él. Aprendió nombres de países, capitales, ríos, montañas. Cuando lo cerró, podía señalar cualquier lugar en un mapa mental. Esa noche escribió en su cuaderno: «El mundo es más grande que este barrio y que este colegio. Algún día todos lo verán». Pero la pobreza y el rechazo seguían allí. Sus padres continuaban atrapados en el cansancio del trabajo. Cuando Valeria intentaba contarles sus logros, ellos respondían con frases apresuradas. «Muy bien, hija. Sigue así». Ella sonreía, pero en el fondo deseaba un abrazo, un reconocimiento más profundo. Aprendió que su fuerza debía nacer de adentro. Un viernes lluvioso, en clase de ciencias, la maestra preguntó quién recordaba los nombres de los huesos del cuerpo humano. Nadie levantó la mano. Valeria lo hizo con un impulso repentino. Se levantó y recitó más de 20 huesos en orden, sin equivocarse. La clase entera se quedó muda. «Seguro lo copió de algún lado», murmuró uno. Pero la maestra intervino. «No, lo memorizó, y eso es admirable». Valeria volvió a su pupitre con el rostro encendido, pero con el corazón lleno de fuego. Comprendió que lo que había creído un defecto, su costumbre de observar en silencio, de memorizar cada detalle, era en realidad un don. Y aunque los demás aún no lo entendieran, ella empezaba a verlo claro. Un día ese talento la pondría en un lugar que nadie imaginaría. La tarde estaba cargada de un calor extraño, de esos que parecen anunciar tormenta, aunque el cielo permanezca despejado. Valeria regresaba del colegio, con su cuaderno secreto bien guardado en la mochila y la sensación de que algo no encajaba. Había notado que las aves volaban bajo y que los perros del barrio aullaban sin motivo aparente. La vida le había enseñado a observar detalles que los demás pasaban por alto. Y esa tarde todo su cuerpo le pedía estar alerta. Al llegar a casa, encontró a su madre lavando ropa en la pila del patio y a su padre reparando una silla rota. El ambiente parecía tranquilo, pero Valeria no pudo quitarse de encima la inquietud. Se encerró en su cuarto a repasar un libro de primeros auxilios que había tomado de la biblioteca. Anotó en su cuaderno una lista de pasos: mantener la calma, llamar ayuda, revisar signos vitales, detener hemorragias, improvisar soluciones. No sabía por qué, pero sentía que debía repasarlo con urgencia. La noche cayó más rápido de lo habitual. Afuera comenzó a soplar un viento fuerte que hacía crujir las ventanas. De repente un olor a gas invadió la casa. Su padre, confundido, fue hacia la cocina. Un chisporroteo se escuchó desde la estufa. Y en un segundo un fogonazo iluminó todo, una explosión. El estruendo sacudió las paredes, los vidrios estallaron y la casa se llenó de humo y fuego. Su madre gritó, cubierta de ceniza, mientras su padre cayó al suelo aturdido. Los vecinos empezaron a correr hacia la calle, pero nadie se atrevía a entrar. Valeria, en medio del caos, no perdió la calma. Recordó cada palabra de los libros que había leído, cada indicación de su cuaderno secreto.
Se tapó la boca y la nariz con una tela húmeda, arrastró a su madre hasta la puerta y gritó a los vecinos que la ayudaran a sacarla. Luego regresó por su padre, que aún estaba tirado en el suelo. Con un esfuerzo sobrehumano, lo tomó de los brazos y lo arrastró mientras el humo la cegaba. «¡Papá, despierta!», gritaba entre toses. Cuando por fin lo sacó a la calle, los vecinos lo recibieron y lo acostaron sobre la acera. El fuego crecía, devorando la cocina. Valeria recordó que en el cuarto estaba la mochila con su cuaderno azul, pero no lo dudó. La vida de su familia era más importante. Mientras llegaban los bomberos, Valeria se arrodilló junto a su padre. Notó que apenas respiraba. Recordó lo que había leído. Inclinó su cabeza hacia atrás, comprobó que las vías respiratorias estuvieran libres y empezó a darle aire con respiraciones cortas. Luego presionó su pecho con las manos, una y otra vez, siguiendo el ritmo que había memorizado en el manual. Los vecinos la observaban con asombro. «Es solo una niña», murmuró alguien. «Pero sabe lo que hace», respondió otro. Minutos después, su padre recobró la conciencia. Tosió con fuerza, abrió los ojos y la miró confundido. Valeria lloraba, pero seguía presionando hasta asegurarse de que estaba fuera de peligro. Cuando por fin escuchó la sirena de los bomberos, supo que lo peor había pasado. El incendio fue controlado, aunque la cocina quedó destruida. La familia perdió buena parte de sus pocas pertenencias, pero estaban vivos. Los vecinos se agolparon alrededor. Algunos lloraban, otros miraban incrédulos a Valeria. Aquella niña, la misma que muchos habían ignorado o despreciado, había sido la única capaz de mantener la calma y salvar a sus padres. Esa noche, en medio del humo y los restos calcinados, su madre la abrazó con fuerza. «Hija, no sé cómo lo hiciste, pero gracias. Nos devolviste la vida». Su padre, aún débil, tomó su mano y apenas pudo murmurar: «Me salvaste. Perdóname por no ver lo grande que eres». Valeria no respondió. Tenía la mirada fija en el cielo, donde las estrellas comenzaban a asomarse entre las nubes de humo. Sintió que todo lo que había aprendido en silencio, todo lo que había memorizado mientras el mundo la rechazaba, había tenido un propósito. Su corazón, tantas veces solitario, latía ahora con la certeza de que había valido la pena resistir. Esa noche, mientras el barrio comentaba con asombro lo ocurrido, Valeria abrió lo que quedaba de su cuaderno azul, manchado por el humo pero aún legible, y escribió: «Hoy descubrí que mi voz, mi memoria y mi calma no eran un error, eran mi destino. Tal vez me rechazaron, pero esta vez fui yo quien sostuvo la vida de los míos. Lo que había sido una tragedia se transformó en el punto de quiebre de su historia». A partir de ese momento, nadie volvería a ver a Valeria de la misma manera. La noticia del incendio se regó por el barrio con la misma rapidez con la que el humo había cubierto el cielo aquella noche. En la mañana siguiente, cuando el sol iluminaba los restos ennegrecidos de la cocina, los vecinos se acercaban en grupos para comentar lo sucedido. Unos ofrecían ayuda, otros solo miraban con curiosidad. Pero todos coincidían en lo mismo. Fue Valeria quien evitó una tragedia mayor. La niña, acostumbrada a caminar cabizbaja, ahora sentía que las miradas eran distintas. No eran de burla, sino de respeto. Algunos le sonreían tímidamente, como si quisieran disculparse por los silencios y las indiferencias del pasado. Una vecina, la misma que había permitido que Valeria hablara con sus plantas, le llevó un desayuno caliente. «Te lo ganaste, hija», dijo. «Hoy eres nuestra heroína». Valeria apenas pudo responder con un gracias en voz baja. En casa, sus padres parecían mirarla por primera vez con otros ojos. Su madre no dejaba de repetir: «No sé cómo hiciste para mantener la calma. Yo me paralicé, no sabía qué hacer. Y tú, tan pequeña, nos salvaste». Su padre, aún débil pero consciente de lo que había pasado, la abrazó con una fuerza que ella nunca antes había sentido. «Perdóname, hija. Siempre pensé que eras solo una niña tímida, y resultaste ser más valiente que todos nosotros juntos». Esas palabras
calaron hondo. Valeria, que tantas veces había soñado con escuchar un reconocimiento, sintió un nudo en la garganta. No lloró, porque entendía que aquel momento era más grande que las lágrimas. Solo apretó los labios y asintió. Días después, en la escuela, la maestra habló del incendio frente a toda la clase. «Hoy quiero que aprendamos una lección de vida», dijo con voz solemne. Nuestra compañera Valeria fue capaz de mantener la calma y salvar a su familia. Lo que ella hizo es un ejemplo para todos. Hubo un murmullo general. Algunos de los que más se habían burlado de ella bajaron la cabeza. Otros, incrédulos, la miraban como si la vieran por primera vez. Valeria sintió que el calor le subía a las mejillas, pero no se escondió. Levantó la mirada y por un instante se permitió sostener los ojos de todos. Era la primera vez que no temblaba bajo tantas pupilas. Ese día nadie le escondió la mochila, nadie le lanzó apodos. En el recreo, varios niños se acercaron a ella con preguntas. ¿De verdad sabías cómo hacerlo? ¿Dónde aprendiste? ¿No te dio miedo? Valeria sonrió tímidamente. Claro que tuve miedo, respondió, pero lo importante era ayudar. Por la tarde, la directora del colegio la llamó a su oficina. Allí estaban reunidos algunos profesores. Le entregaron un diploma improvisado con letras grandes que decían «Por su valentía y ejemplo de superación». Era la primera vez que Valeria recibía un reconocimiento público. No era un trofeo de deportes ni un premio de matemáticas, era un homenaje a su corazón firme y a la inteligencia que había cultivado en silencio. En el barrio también empezaron a verla distinto. Los vecinos, que antes la llamaban rarita o callada, ahora la saludaban con respeto. Una señora comentó en la tienda, «Esa niña tiene algo especial, Dios le dio un don». Otro añadió, «Siempre la subestimamos». Y miren, ella fue la única que supo qué hacer. Valeria escuchaba todo con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No buscaba aplausos. Lo que más le importaba era que su familia estuviera viva. Sin embargo, no podía negar que algo dentro de ella se había encendido, una chispa de dignidad que llevaba años esperando. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno azul, anotó: «Hoy no lloré por las burlas. Hoy lloré porque me llamaron valiente. Nunca imaginé que esas palabras pudieran ser para mí». Los días siguientes estuvieron llenos de cambios pequeños, pero significativos. En clase, los compañeros empezaron a invitarla a participar en trabajos en grupo. Algunos, que antes se burlaban de su ropa, ahora la buscaban para pedirle que les enseñara a memorizar listas o a estudiar. Aunque todavía se sentía extraña en ese nuevo papel, Valeria aceptaba con humildad. En casa, sus padres la incluían más en las conversaciones. Su padre, orgulloso, contaba a sus amigos lo que había hecho su hija. Su madre, cada vez que la veía leyendo, le decía: «Sigue así, hija. Todo lo que aprendes tiene un propósito». Valeria, por dentro, entendía que ese reconocimiento era valioso, pero no lo era todo. Sabía que los mismos que hoy la aplaudían podían volver a darle la espalda mañana. Lo que verdaderamente había cambiado era ella. Ya no se veía como una sombra, sino como alguien capaz de sostener a los demás cuando todo se derrumba. El barrio aún comentaba la tragedia, pero la tragedia ya no era el fuego, era el olvido en el que habían dejado a una niña. Y ahora todos se daban cuenta de que habían estado ciegos. Esa noche, Valeria volvió a su cuaderno y escribió: «No soy invisible. Soy la prueba de que hasta lo más pequeño puede salvar lo más grande». No sabía aún qué destino le esperaba, pero entendía que aquel reconocimiento era solo el inicio. Porque las llamas no solo habían quemado la cocina, también habían quemado la venda que el mundo tenía en los ojos al mirarla. El tiempo pasó y el recuerdo del incendio comenzó a difuminarse en el barrio, como el humo que se eleva y desaparece en el aire. Sin embargo, lo que nunca se borró fue la imagen de Valeria sacando a sus padres de la casa en llamas. Esa escena quedó grabada en la memoria de quienes antes la ignoraban o la señalaban como la rara. Ya no podían hablar de ella con desprecio.
La niña rechazada se había convertido en ejemplo. Valeria, sin embargo, no buscaba fama ni aplausos. Seguía siendo la misma niña que prefería pasar las tardes en la biblioteca, leyendo, escribiendo y descubriendo el mundo a través de páginas gastadas. Lo que había cambiado era su manera de verse a sí misma. Ya no escribía en su cuaderno desde la tristeza, sino desde la certeza. Cada palabra era un recordatorio de que no estaba definida por el rechazo, sino por lo que había demostrado en el momento más difícil, en la escuela. Aunque las burlas no desaparecieron del todo, ya no tenían la misma fuerza. Cuando alguien intentaba humillarla, otros respondían: «Cállate, ella salvó a su familia». «¿Y tú qué has hecho?». Eso le dio un nuevo lugar en el aula. No era la niña popular, pero tampoco la sombra que todos ignoraban. Ahora la miraban con respeto, algunos con admiración y unos cuantos con envidia. Una tarde, la maestra le pidió que contara a la clase lo que había hecho aquella noche del incendio. Valeria dudó, pero aceptó. Se puso de pie frente a todos y con voz clara relató cómo había recordado los pasos de primeros auxilios, cómo había mantenido la calma y cómo había decidido actuar aunque temblara por dentro. «Lo importante», dijo al final, «no es no tener miedo, sino hacer lo correcto aunque tiemble todo el cuerpo». El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que había vivido antes. No era indiferencia ni burla, era respeto genuino. Algunos niños incluso aplaudieron espontáneamente. Valeria volvió a sentarse con el corazón acelerado, pero con una paz interior que nunca había sentido. En casa, las cosas también empezaron a mejorar. Su padre consiguió un trabajo más estable gracias a un vecino que lo recomendó después de escuchar la historia de Valeria. Su madre, orgullosa, hablaba de ella con todos. «Mi hija es fuerte, inteligente, valiente». Palabras que antes estaban enterradas bajo el cansancio y la rutina, ahora florecían como un jardín en medio del concreto. Una noche, mientras escribía en su cuaderno azul, Valeria hizo una reflexión que se convertiría en su guía. «No soy lo que otros dijeron de mí. Soy lo que hice cuando nadie más supo qué hacer. El rechazo me dolió, pero me hizo fuerte. Y esa fuerza salvó lo que más amo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de alivio, de gratitud hacia sí misma. Cerró el cuaderno y lo guardó bajo la almohada. Esa vez durmió profundamente, sin miedo a los comentarios de mañana. El barrio poco a poco empezó a verla como inspiración. Los más pequeños la seguían a veces, preguntándole cosas, pidiéndole que les enseñara. Los adultos comentaban que la niña tenía algo especial, una inteligencia distinta. Pero lo que Valeria más valoraba era que su familia ya no la miraba como a una niña frágil, sino como a alguien en quien confiar. Con el paso de los días, comprendió que no necesitaba la aprobación de todos. Aprendió que la verdadera victoria no era que dejaran de burlarse, sino que ella hubiera encontrado su voz. La niña que antes escribía en secreto para no desaparecer, ahora escribía para dejar huella. En una de sus últimas entradas de ese año, anotó en su cuaderno: «La vida no siempre te da aplausos, pero sí te da oportunidades para mostrar quién eres. Yo era la rechazada y terminé siendo la que salvó a su familia. Nadie lo esperaba, ni yo misma. Pero así es la vida. Donde otros ven debilidad, a veces se esconde la mayor fortaleza». Valeria cerró el cuaderno con una sonrisa y lo abrazó contra su pecho. Por primera vez, no sintió que estaba escribiendo para esconderse, sino para recordarse a sí misma lo que había aprendido. La historia de la niña rechazada que salvó a su familia se convirtió en un eco en el barrio, en la escuela, en su hogar. Y aunque el mundo siguiera siendo injusto en muchos aspectos, Valeria había descubierto algo que nadie podía arrebatarle: la certeza de su valor. Y así, la niña que lloraba sola en el baño del colegio, la que soportaba burlas y silencios, la que hablaba con plantas y se refugiaba en los libros, se transformó en la prueba viviente de que el rechazo no define, pero sí puede forjar el carácter.
Porque a veces quien menos esperas es quien sostiene el mundo cuando todo se derrumba.